Hola, ¿qué tal estás? Como ya sabes, la semana pasada comenzó la Cuaresma, un camino de conversión cristiana hacia la Pascua, y coincide que este mismo mes también dio comienzo el Ramadán. Así que la portada de Vida Nueva viene con la fotografía de un abrazo que simboliza el encuentro entre estos dos grandes procesos religiosos que se están dando al mismo tiempo. A lo largo de la próxima media hora vamos a echar un vistazo a las páginas interiores y tomaremos los testimonios que allí aparecen como punto de partida para explorar la convivencia entre catolicismo e islam, las oportunidades, los retos y también algunos de los errores que habitualmente se cometen. Y si te quedas conmigo hasta el final, verás que añadimos además unas cuantas propuestas de cara a la reconfiguración de la sociedad del día de mañana. La construcción del reino no está reñida con desear un buen Ramadán a quienes siguen a Mahoma. Acomódate, que empezamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 196º episodio. El podcast de Vida Nueva. Yo me imagino que lo básico lo conoces, pero por si acaso alguno o alguna oyente no se acuerda, demos un poco de contexto al tema de hoy. La Cuaresma es el período de los 40 días anteriores a la celebración de la resurrección de Jesús y el comienzo de la Pascua. En griego se conoce como Tesaracostí y en latín como Cuadragésima. Antes del año 325 había gente que ayunaba y otra que no, con duraciones que oscilaban entre las 40 horas y las 3 semanas. Pero a partir del Concilio de Nicea de ese año 325, se estableció la duración fija de 40 días para prepararse de cara a la Pascua. Por su parte, el Ramadán encuentra su origen en el momento que los seguidores de Mahoma consideran que el ángel Gabriel comenzó a revelar las palabras de Alá a su profeta, las mismas palabras que más tarde se convertirían en el Corán. Por tanto, dos épocas importantes por motivos similares: la preparación del cuerpo y el espíritu para conmemorar acontecimientos centrales en la propia fe. De un lado, sin resurrección de Jesús no hay cristianismo. Y por otra parte, sin revelación a Mahoma no hay Corán y por tanto tampoco Islam. Cuaresma y Ramadán comparten la característica de ser un camino interior de relación con lo divino. Hasta ahí el contexto. Ahora nos vamos a las páginas de Vida Nueva y descubrimos el testimonio de Ana García, una religiosa de las Hijas de Jesús. Vive en Almería y conoce de primera mano el drama de las migraciones a través del Mediterráneo que tantas vidas reclama a lo largo del año. Cada viernes, en la Asociación Intercultural de Mujeres Nakani, se organiza un cineforum en el que ella participa junto a jóvenes musulmanes. En este tiempo de Ramadán, cuando están viendo la película, llega un momento en el que suenan las alarmas de los teléfonos para avisar de que el sol ha caído y ya se puede romper el ayuno. Y entonces pausan la película y luego continúan. Ana García lo cuenta de este modo. ¿Cómo lo vivimos? Con total normalidad. Es viernes, así que es un día especial para ellos. Aquí estamos acompañando como podemos, igual que ellos nos acompañan en la Navidad u otras fiestas. Es muy importante que podamos acompañar la experiencia de fe desde sus claves o desde las nuestras y que no lo vivamos ni como dificultad ni como rivalidad, ni con la necesidad de convertir a nadie a nada. A mí se me alegra el alma cuando nos felicitan la Navidad o ellos mismos reconocen que Dios solo hay uno. Claro, luego están las diferentes tradiciones religiosas, pero lo importante es que la persona descubra esa experiencia de relación con el trascendente que da sentido. En el camino hacia la mutua convivencia, no basta con saber que los musulmanes se refieren a Dios como el compasivo y el misericordioso. El Corán está dividido en muchos capítulos y a cada uno de ellos se le conoce como sura. Sura 1, 2, 3, etc. La número 29, en el versículo 46, dice lo siguiente: No discutáis, si no es con buenos modales, con la gente de la Escritura.
excepto con los que hayan obrado impíamente. Y decid: creemos en lo que se nos ha revelado a nosotros y en lo que se os ha revelado a vosotros. Nuestro Dios y vuestro Dios es uno, y nos sometemos a Él. La gente de la Escritura o gente del libro se refiere a judíos y cristianos practicantes, a quienes los musulmanes están obligados a tener en consideración. De hecho, el texto que se suele conocer como Constitución de Medina, firmado por el propio Mahoma en el año 622, establece la coexistencia del Islam con otras prácticas religiosas desde el respeto pacífico. Y todo ello es algo que nos remite a las palabras de Ana García en Vida Nueva al hablar sobre su convivencia con musulmanes. Demuestra que podemos vivir juntos. Contado así puede sonar muy bonito, pero también es una llamada a seguir creciendo en ese camino, porque hay mucho que seguir avanzando. Parte de ese camino de crecimiento que decía Ana García pasa necesariamente por el entendimiento de que la felicitación del Ramadán a los hermanos y hermanas del Islam no implica renegar de la fe cristiana. En una entrevista con Vida Nueva, el teólogo experto en islamística, Antonio Navarro, habla sobre el diálogo con los musulmanes de esta manera. He aprendido a conocer más mi fe porque cuando te hacen preguntas, profundizas en las razones de aquello en lo que crees. En segundo lugar, me ha permitido entender que mi vida es testimonio de Jesucristo, no porque yo lleve la razón, sino porque hay que preguntarse, al ver que hay creyentes de otras religiones que aspiran a la perfección y a la virtud, si vivimos el mensaje de Cristo en plenitud o somos cristianos acomodados. Antonio Navarro deja claro que el diálogo interreligioso también pasa por tener clara la propia fe y no dudar de los puntos de vista dogmáticos, sabiendo que hay puntos irreconciliables. Sin embargo, añade que hay que amar a quien piensa distinto y entender que tenemos puntos en común a nivel humano, espiritual y de valores, y precisamente es el campo de lo común donde se puede trabajar juntos. Si recuerdas el episodio 170 del pasado septiembre, estuvimos hablando del viaje del Papa Francisco a Indonesia y otros países, donde muchas religiones distintas se veían obligadas a convivir y colaborar. Lo que no dijimos en aquella ocasión es que en Indonesia existe una ley contra la blasfemia que prohíbe insultar o atacar las creencias de cualquiera de las 6 religiones oficialmente reconocidas. Por esa misma ley, el exministro de Juventud y Deportes, Roy Suryo, fue condenado a 9 meses de prisión y a una multa de 150 millones de rupias. El delito cometido consistió en subir a su perfil de Instagram la fotografía de una estatua budista a la que se le había sustituido el rostro y se había cambiado por el del presidente del país. 9 meses de prisión por ese acto. Fue liberado el 2 de mayo del 2023. Pues el caso es que esa misma ley y otras similares son fácilmente utilizables para la persecución política de los contrincantes electorales, por lo que no se convierten en herramientas de convivencia, sino en instrumentos de miedo. No respetas al de enfrente por quién es, sino por el temor de lo que te pueda ocurrir. Por ello, colegios como el de las Norias de Daza en Almería, donde el 80% del alumnado es marroquí, pueden ofrecer un espacio de conocimiento ajeno que lleva a normalizar la convivencia desde la infancia. Manuel Jiménez, profesor de religión en ese centro, comparte lo siguiente con Vida Nueva. Por ejemplo, un día cualquiera llega el recreo. Uno abre su tupper y tiene un bocadillo de salchichón y el otro tiene un bocadillo de tomate con atún. Y están comiendo tranquilamente y sin ningún problema. Y lo mismo cuando llega el Ramadán o la Cuaresma, donde si el alumnado no entiende la costumbre, se le explica. Una explicación que no tiene por qué significar que esa persona sea musulmana o cristiana. Y es que con el aumento de la secularización, más y más personas crecen y se desarrollan en hogares donde no se habla ni de Jesús ni de ninguna otra figura religiosa, por lo que también se necesitan aclaraciones que fomenten el descubrimiento de la otredad.
Pero de igual manera que nos encontramos con ejemplos positivos donde la escucha mutua se lleva a cabo y se pone en práctica una convivencia efectiva, también hay muchos otros ejemplos de lo contrario. Durante el Ramadán de 2021, el Instituto Wesley para Niñas, ubicado en Costa del Cabo, en Ghana, prohibió que su alumnado musulmán ayunase bajo el argumento de preocuparse por la salud de las jóvenes. Aquello causó un revuelo social importante y es interesante observar cómo se posicionó cada una de las partes implicadas. La Asociación Médica Islámica de Ghana cuestionó los argumentos de la escuela y afirmó que el ayuno islámico es moderado y no tiene nada que ver con la inanición. El Servicio de Educación del Estado ordenó al Instituto Femenino permitir el ayuno con la condición de que el padre y la madre firmasen una exención de responsabilidad. La Iglesia Metodista de Ghana, quien había erigido esa escuela, se opuso a la decisión de las autoridades haciendo mención a las costumbres históricas desde la fundación del centro. Por su parte, el Consejo Cristiano de Ghana y la Conferencia Episcopal Católica se pusieron de parte de la Iglesia Metodista y en contra del ayuno. Los grupos musulmanes condenaron la decisión del centro y la respuesta de los líderes cristianos, denunciando públicamente una discriminación de musulmanes en escuelas misioneras. Por su parte, el Consejo Nacional de Paz llamó a la calma e instó a las comunidades religiosas a dialogar para encontrar una solución en armonía. ¿Te has fijado de qué lado se posicionó el episcopado católico en ese conflicto concreto? Apoyó a quienes habían prohibido la práctica del Ramadán. Para poder significar ese hecho en su justa medida, quizás puedes trasladarlo a alguna institución que conozcas cerca de donde vives. Si se diera el caso de que parte del alumnado musulmán decidiese ayunar durante este mes de suma importancia para el Islam, ¿qué sucedería? ¿Hacia dónde se decantaría el obispo de esa zona? Llegamos a la mitad del episodio y toca recordar que el tema de portada no es el único que viene en el interior de Vida Nueva. Esta semana, además de ello, también se habla sobre la estadística que indica que los católicos están más satisfechos con su vida sexual que los ateos. La Universidad Loyola organizó el pasado 11 de marzo en Sevilla una jornada para repensar los mecanismos de deuda para que no se conviertan en instrumentos de opresión. Las exmonjas de Belorado presumen en sus redes sociales del negocio de restauración que acaban de inaugurar, al mismo tiempo que las clarisas de Aránzazu les siguen abonando 20.000 euros mensuales para sus gastos. Mucho contenido que puedes disfrutar si te suscribes anualmente para recibir los 47 números de cada año, junto con sus correspondientes suplementos. Para saber cómo hacerlo, visita vidanuevadigital.com/suscripciones. El teólogo Antonio Navarro afirma en su entrevista a Vida Nueva que la interpretación mayoritaria en el Islam sigue el planteamiento de la Edad Media y que el modernismo cala poco en los países islámicos tradicionales, que falta un sistema educativo fuerte para propiciar el cambio social. En general, en los círculos académicos, la discusión acerca de la relación entre la religión y las tensiones sociales se apoya sobre la cuestión de si la diversidad religiosa actúa como catalizador para el conflicto o como una oportunidad para el enriquecimiento social. Hay opiniones dispares al respecto. Algunos afirman que las diferencias religiosas alimentan la discordia, y otros que la exploración mutua en profundidad revela valores compartidos que pueden actuar como base para la colaboración. Sea como fuere, los datos actuales indican que el 83% de la población mundial es de algún modo religiosa, por lo que la búsqueda de la coexistencia entre religiones no es algo que afecte únicamente a lo que conocemos como Occidente. Por traer algún caso a primer plano, si nos asomamos a la historia de Etiopía encontraremos muchos ejemplos de que dicha coexistencia es necesaria más allá de lo que ocurre en las fronteras de nuestro propio país.
Durante el siglo XIX, el emperador etíope Juan IV forzó a muchos miles de musulmanes a convertirse al cristianismo. Y como en cualquier lugar donde esto ocurre, las relaciones entre Islam y cristianismo se deterioraron. Más tarde, cuando la Italia fascista invadió Etiopía, Mussolini promovió el Islam para debilitar la resistencia etíope, que era cristiana ortodoxa. Y cuando la monarquía del país se restauró en 1941, el gobierno de Haile Selassie propició represalias contra líderes musulmanes que se hubieran aliado con Mussolini o sus tropas. En esa época el Islam fue marginado y sus practicantes relegados a ciudadanos de segunda clase. Hasta 1991 no se pudo comenzar a trabajar por un resurgimiento del Islam. Todo ello, por tanto, ha llevado a un escenario tenso con múltiples incidentes religiosos. En 1995, en la mezquita central de Adís Abeba, se desató un conflicto entre los partidarios del vicepresidente del Concilio Islámico y los opositores que pedían su renuncia. Hubo muertos y 40 detenidos. Más adelante, en 2001, en la provincia de Wollo, hubo incidentes entre cristianos y musulmanes. Resulta que los cristianos estaban celebrando la Epifanía con una procesión hacia el templo en la que llevaban una réplica de las tablas de la ley llamada Tabot. Al pasar frente a una mezquita donde se disponían a rezar, uno de los cristianos exigió a los musulmanes que detuvieran su preparación al rezo hasta que la procesión hubiera terminado. El resultado fue una trifulca donde murieron un par de personas en ambos bandos. Y algo parecido sucedió en Harar, en la misma provincia, el 19 de enero de ese mismo año. Ahora, si en algún momento alguien ha experimentado la tentación de achacar a la parte musulmana la responsabilidad completa de este tipo de enfrentamientos, resulta conveniente recordar lo que sucede con el statu quo del Santo Sepulcro, donde la situación llega a las manos como alguien cruza una línea de frontera dibujada de antemano. De hecho, el ejemplo del Santo Sepulcro, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, ilustra claramente la diferencia entre coexistencia e integración. Y es que la coexistencia no implica necesariamente armonía. Esto último hay que trabajarlo activamente. Es más, hay una serie de errores que se suelen cometer al abordar las tensiones religiosas. En primer lugar, basarse únicamente en la tolerancia, sin un esfuerzo auténtico para fomentar el diálogo y la comprensión mutua. En segundo lugar, medidas coercitivas impuestas por los gobiernos, como el ejemplo que decía antes de la ley antiblasfemia de Indonesia. Se puede reprimir temporalmente el conflicto, pero no se actúa sobre sus causas subyacentes. Y en tercer lugar, la falta de una educación interreligiosa. Y esa falta propicia que los prejuicios se perpetúen al desconocer otras creencias más allá de la propia. Al contemplar todo este escenario, podría decirse que estamos hablando de un terreno pantanoso donde, al poner el pie, nos vamos hundiendo sin remedio ni posibilidad de salvación. No nos alarmemos tanto, que el mundo existe desde antes de nuestro nacimiento y ha habido muchos intentos humanos para acercarse al prójimo. Uno de los esfuerzos más recientes en ese sentido lo encontramos en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, y antes de eso en el documento de Abu Dhabi sobre la fraternidad universal firmado por el mismo pontífice y el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, en 2019. Tendemos a acercarnos a ambos documentos desde nuestra experiencia y por tanto desde la perspectiva católica, y eso puede llevarnos a ignorar otras aproximaciones. Los hadices son recopilaciones realizadas por eruditos islámicos donde se describen dichos y acciones de Mahoma. En muchos de estos hadices se habla sobre la moderación religiosa. Por ejemplo, el erudito Al-Bukhari dejó por escrito evitar causar daño a otros, hablar con bondad y evitar el conflicto, que los más débiles deben ser protegidos y apoyados, o que el mejor entre los musulmanes es aquel que tiene mejor carácter. En líneas generales, tanto de los hadices como del documento de Abu Dhabi, se pueden extraer varios valores comunes desde la óptica musulmana. El rechazo al terrorismo al entender que la violencia no es parte de la religión.
el respeto a la diversidad religiosa, la protección de los vulnerables, justicia y equidad para toda la ciudadanía, diálogo y armonía interreligiosa. Por tanto, la llamada a la fraternidad universal no es unidireccional ni proviene de una única fuente, de manera que el documento de Abu Dhabi y la posterior encíclica pontificia pueden utilizarse como modelo para la moderación religiosa y el diálogo entre creyentes. Desde la diócesis de Almería, Begoña Arroyo, la delegada diocesana del Secretariado para Diálogo Interreligioso, le dice lo siguiente a Vida Nueva. Descubrir a Dios en las creencias de otras personas te ayuda a unirte con lo más profundo de tu fe, a descubrir las raíces. Vamos dando pasos que son como pequeños granos de arena, convencidos de que la playa está hecha de granitos. Ponernos rostro y nombre, conocernos, porque así dejamos de sentirnos amenazados y empezamos a sentir que el otro es una persona. Empezamos a entender sus intereses, sus formas de hacer. Aprendemos y eso nos acerca. Los medios de comunicación europeos y estadounidenses tienden a propagar prejuicios antiislámicos, de manera que parte de la ciudadanía autóctona solo conoce en árabe las palabras Allahu Akbar, las cuales son asociadas inmediatamente al terrorismo. Pero hay muchas otras palabras que pueden permitir el derribo de barreras. La primera de ellas es Ummah, que en el caso de los cristianos sería el equivalente a Eclesia, la comunidad de creyentes. A día de hoy, Ummah se utiliza para hablar de los musulmanes, sin embargo, originalmente tenía otro significado más amplio. En la Constitución de Medina, de la que hablaba antes, musulmanes, judíos y otros grupos son mencionados conjuntamente como Ummah, como parte de la comunidad. En los orígenes del Islam, la convivencia pacífica era un núcleo central del mismo. De hecho, la Sura 2 dice que no hay coacción en la religión. La Sura 8, por su parte, que si el enemigo se inclina hacia la paz, se incline también hacia la paz el creyente. Otra palabra a conocer es wasatiyah, que se utiliza en el Corán para hablar de la justicia y la moderación, de lo que queda en medio de dos cosas. Mohamed Dajani la propuso en marzo de 2007 como vía de solución al conflicto entre Israel y Palestina. El movimiento islámico asociado a este término se centra en el rechazo del extremismo y la radicalización, en la promoción de la justicia, el equilibrio y la equidad en la convivencia. Además, condena los actos de violencia sin importar quién los perpetre. Fray Aquilino Castillo, franciscano en Tierra Santa, escribe esta semana en Vida Nueva a propósito de las escuelas que la Orden tiene en esa región del mundo. Allí, obviamente, se escucha más de una palabra en idiomas que no son el de casa. Escribe lo siguiente. Esta composición multirreligiosa en las escuelas, con niños, niñas y jóvenes católicos, ortodoxos, armenios, siríacos, coptos, suníes, drusos, alawíes y chiíes en la Trípoli del Líbano, o algún bahaí en Haifa, hacen que sean inesperados crisoles sociales, verdadera muestra de la riqueza de Medio Oriente, pues además del hecho religioso, también está el hecho étnico, kurdos, armenios, árabes, arameos, dependiendo de dónde se encuentre la escuela. La convivencia es posible, no solo la coexistencia. Pero son necesarios esfuerzos activos, como decíamos. Por tanto, no se puede recurrir al diálogo interreligioso únicamente como respuesta a una crisis, sino que debe formar parte de lo cotidiano, de manera que actúe como mecanismo de prevención de cara al futuro. Y para ello se necesita un diálogo a 3 niveles. Dentro del grupo religioso, por ejemplo, los cristianos y musulmanes dentro de sus propias comunidades. En segundo lugar, un diálogo entre distintos tipos de cristianos y distintas vertientes del Islam. Y por último, el que se establece entre cristianos y musulmanes en un espacio común. Y todo lo anterior, además,
puede iluminarse todavía más si tenemos en cuenta el modelo de Critzinger, que propone 3 tipos de relaciones interreligiosas. Las relaciones cara a cara, es decir, con un diálogo directo entre las comunidades, de tú a tú. Después, a otro nivel, relaciones hombro a hombro, donde se colabora en proyectos sociales y comunitarios. Por último, la relación espalda a espalda, donde se encuentran las diferencias irreconciliables. En este último marco, el de espalda contra espalda, son necesarios el respeto y la confianza mutuas para no agredir a la otra comunidad. Los investigadores nigerianos de apellido Tudux y Abubakar proponían recientemente la comparación del diálogo interreligioso con el entrelazamiento cuántico. Para ambos, la relación entre individuos de distintas religiones debe ser similar a cómo se comportan los átomos a nivel cuántico, ya que estos pueden estar conectados entre sí incluso aunque les separe una gran distancia. Tudux y Abubakar dicen que la exclusión no es lo mismo que la separación, que se puede coexistir desde la unidad a pesar de las diferencias. Y ya que antes mencionábamos algunos errores cometidos a la hora de afrontar el diálogo interreligioso, no está de más si ahora añadimos algunos elementos que lo pueden favorecer. En primer lugar, promoviéndolo, por ejemplo, a través de foros, conferencias o de encuentros entre líderes religiosos y comunidades distintas. En este sentido, se me ocurre ahora la posibilidad de organizar un grupo de diálogo parroquial bajo el título Hablemos de Isa, que es el nombre de Jesús en el Corán. Eso permitiría el intercambio de puntos de vista y el diálogo acerca de figuras que aparecen en el Corán y en la Biblia. Se podrían compartir conocimientos mutuos y eso podría llevar a la proposición de actividades comunes que promuevan la colaboración. Por otra parte, es necesario implementar programas educativos sobre la diversidad religiosa para reducir o eliminar los estereotipos y ampliar la visión de las diferentes creencias. Y a un nivel mayor, la creación de políticas públicas que protejan la libertad de religión y garanticen la igualdad de derechos para todas las comunidades. Esto, por cierto, es incompatible con los nacionalismos que se autodenominan católicos y excluyen cualquier otra cosmovisión. Como has visto, a lo largo del episodio hemos ido explorando el diálogo interreligioso a partir de esa coincidencia temporal de Cuaresma y Ramadán. Regresando la mirada a Indonesia, en algunos lugares de Yogyakarta se afianza la convivencia compartiendo actividades, como el Jatilan, una danza con caballos de bambú donde participan musulmanes y católicos. O el Reoj, un arte escénico. O también en el Siawalan, una celebración tras el Ramadán en la que participan todas las religiones en excursiones y picnics compartidos. O el Niadran, una ceremonia compartida de respeto a los ancestros. No hay sincretismo ni una mezcla indefinida, sino unidad. Es un poco como lo que dice el salesiano Farruco Rodríguez en Vida Nueva, quien no duda en sentarse a compartir el ayuno con los jóvenes musulmanes. Dice lo siguiente: en la pedagogía salesiana se pone en valor el encuentro personal que nos permite conectar entre nosotros y nos refuerza en el respeto, la tolerancia y la empatía. El "me basta que seáis jóvenes para amaros" de Don Bosco fluye de manera natural y hace que la mirada se enfoque y se centre en la persona del joven, y no sea un condicionante el credo que confiese. La convivencia interreligiosa marca de manera positiva las relaciones y las formas con que nos tratamos, que nos hacen más sensibles y pendientes unos de otros, cuidando los gestos más rutinarios y el diálogo entre todos los convivientes. Esta semana hemos visto cómo los médicos del Papa Francisco levantaban su pronóstico reservado. Sin embargo, sigue en el hospital, donde ha cumplido su 12º año de pontificado. Otras noticias que hemos podido leer en el sitio de Vida Nueva son la petición de unidad del episcopado argentino, la exposición de los restos de Santa Teresa o la petición del partido político Vox de que exista una capilla católica en las Cortes de Castilla y León. Para más información, pásate por la web vidanuevadigital.com.
Con esto llegamos al final del episodio. Espero que te haya gustado. En el número de la revista tienes más contenido relacionado con el diálogo interreligioso a propósito de la coincidencia este mes entre Cuaresma y Ramadán. Te doy las gracias por haberte quedado conmigo todo este rato y te invito a que compartas el episodio con quien creas que puede querer escucharlo. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.